Estamos en la lista de reproducción número 8, específicamente la tarjeta de ejercicios número 4. Este ejercicio está relacionado con el ciclo mientras o palabra clave while. Este planteamiento número 4 nos dice lo siguiente: desarrollar un algoritmo que calcule e imprima la tabla de multiplicar de un número ingresado por el usuario, y esta operatividad va desde 0 hasta 20. Aquí tenemos los pasos para la solución, que es una serie de recomendaciones que nos van a ayudar a solucionar el paso a paso de este planteamiento. Estas recomendaciones tienen una o varias respuestas y cada respuesta nos va a ir guiando. Primera respuesta: analizar y visualizar la solución del algoritmo a un alto nivel. Nosotros hemos visto o hemos construido tablas de multiplicar con el ciclo para y con el ciclo repetir mientras que. Ahora vamos a construir una tabla con el ciclo mientras, porque estas tablas se pueden construir con cualquiera de los tres ciclos. Pero aquí me están diciendo: vas a construir una tabla de multiplicar con un valor ingresado por consola. El usuario va a ingresar un valor. Entonces él va a ingresar el 5, entonces voy a construir la tabla de multiplicar del 5. Va a ingresar el 10, voy a construir la tabla de multiplicar del 10, la que él quiera. Entonces por eso este ciclo va a trabajar con el mientras, porque estoy interactuando un poquito más con el usuario. Pero aquí me especifican algo. Mira, la operatividad va desde 0 hasta 20, es decir, la tabla va a iniciar desde 0 y va a llegar hasta 20. Entonces eso es lo que logro analizar a un alto nivel. Seguimos con la segunda respuesta, que nos dice definir las variables o constantes necesarias para almacenar la información que el problema me plantea. Entonces yo vengo a mi algoritmo y primero que todo le doy el nombre. Va a ser tabla multiplicar número. Comentario: definir variables o constantes. Palabra clave: definir. La primera variable va a ser i, la variable iteradora. Luego me voy con número usuario. Este es el número que el usuario me va a ingresar por consola. Y luego me voy a ir con otra que va a ser operación. Tipo de datos real. Operación es para almacenar el producto que voy a hacer mientras esté ejecutando la estructura cíclica, que ahorita lo miramos. Como tercera respuesta obtengo lo siguiente: inicializar las variables o constantes con datos ingresados por el usuario, o definidos de forma estándar, directa o arbitraria. En caso tal de que el usuario me ingrese datos, yo me pregunto ¿cómo inicializo variables o constantes con datos ingresados por el usuario? Y me dan como respuesta a la recomendación anterior que debemos trabajar con la lectura, entrada o ingreso de datos por parte de los usuarios, y eso se identifica con la palabra clave leer. Entonces vengo al editor y empiezo a construir esa nueva sección. Recordemos que el tema de las variables son cambiantes, nos pueden hacer falta o podemos definir las que son desde un principio, o también nos pueden sobrar, y estamos haciendo este ejercicio paso a paso por el tema de la modularidad, una tarea global. Para solucionar esa tarea tengo que ejecutar pequeños pasos o pequeñas tareas que me lleven a la solución global. Eso es muy importante en el mundo del desarrollo de software. Entonces por eso, desde que estamos empezando, debemos implementar esta práctica. Comentario: inicialización de variables o constantes. Palabra clave: escribir, comillas dobles, punto y coma, y vamos a decirle por consola al usuario: ingrese un valor numérico. Dos puntos, espacio, y gracias a mi palabra clave leer lo almacenamos donde en número usuario. Él me va a ingresar el 5, el 10, el 20, el 1000, el que él quiera. Y esta es una inicialización por parte del usuario. Aquí la variable iteradora va a iniciar desde 0, aquí sí podemos iniciar desde 0 y es una inicialización de forma estándar. Si yo vuelvo a mi tarjeta de ejercicio y bajo, ella me dice como otra recomendación aplicar una estructura algorítmica, y aquí tenemos implementar la estructura algorítmica del ciclo mientras o while. Entonces voy al editor y la empiezo a construir paso a paso. Comentario: estructura cíclica mientras. Palabra clave: mientras, una expresión lógica que ahorita me enfoco en ella. Palabra clave: hacer. Doy enter y el editor de código me ayuda a autocompletar la palabra clave hacer y a cerrar mi estructura cíclica mientras. Si me enfoco en la expresión lógica, voy a obtener lo siguiente. Aquí va la operatividad, es decir, mientras i sea menor o igual al número 20, vamos a ejecutar unas instrucciones internas. ¿Cuáles van a ser esas instrucciones internas? Si vengo a la tarjeta de ejercicios, puedo ver lo siguiente. La lógica interna de la estructura cíclica mientras se desarrolla con ayuda de conceptos conocidos. ¿Cuáles son esos conceptos? El primero, desarrollar la operación aritmética del producto, y el segundo, mostrar la información por consola dentro de la estructura cíclica. Ok, entonces aquí, el producto, ¿cómo se desarrolla?
Operación, la variable de operación que definimos anteriormente y no tiene ningún valor hasta este punto, va a almacenar el siguiente valor. El número que me ingresó el usuario por consola se va a multiplicar con i, con esa variable iteradora, es decir, cuando sea 0, cuando sea 1, cuando sea 2, cuando sea 3 y así va a llegar hasta el 20 y esta operación aritmética me va a dar un resultado que se va a almacenar aquí en operación. Siguiente instrucción, mostrar por consola el resultado de esa operación, pero primero tengo que representar la tabla de multiplicar de forma visual para mi usuario. ¿Cómo hago eso? Mira, el número que me ingresó el usuario se va a multiplicar de forma visual porque ya hicimos la operación aritmética, entonces aquí debemos agregar una cadena con una X minúscula, no olvidemos de concatenar con la coma y unos espacios en blanco y esto a su vez se concatena con el valor que tenga ahí en cada iteración y esto a su vez se concatena con un string de forma visual para nuestro usuario que va a ser igual y esto se concatena al resultado final de esa operación aritmética, de ese producto que en donde está aquí en operación, punto y coma. Ahí hemos construido esta parte de forma visual para nuestro usuario y esta parte tiene el resultado del producto y esto pasa en cada iteración y las iteraciones van de 0 a 20 y estamos mostrando esto por consola dentro de la estructura cíclica. Pero para esta estructura cíclica recordemos que siempre debe existir un compás o si no se nos forma un loop infinito. Entonces i va a ser igual a i más 1, punto y coma. Y ahí hemos finalizado esta parte. Vamos a ejecutar de una forma fluida para ver lo que digo de la construcción visual. Un ejemplo, ingrese un valor numérico, digamos que el 3. Damos enter y aquí tenemos la construcción visual, el número que me ingresó el usuario, una cadena que es una X y los espacios en blanco, el valor que tiene i en la primera iteración, el valor que i tiene en otra iteración, en otra iteración, en otra iteración, aquí siempre el número del usuario, siempre el número del usuario, aquí ese string que construimos, la X y sus espacios, aquí los valores que va tomando i con cada iteración, de 0 a 20. Aquí este otro string que construimos, ese igual. Hasta aquí va la construcción visual. Y por último, el resultado de la operación, de ese producto que es el que me entrega el resultado final. Y aquí estoy mostrando la tabla de multiplicar del 3. Luego vamos para la del 9. Aquí la vemos, de 0 a 20. Luego vamos para la del 11. Aquí la vemos, de 0 a 20. Y el usuario es el que decide qué tabla construimos y la hemos construido con el ciclo para, con el ciclo repetir mientras que y ahora con el ciclo mientras, pero hay matices y diferencias que debemos identificar a la hora de trabajar con cada uno de los ciclos. Vámonos para guardar como, para guardar este ejercicio, estamos en el ejercicio anterior, salimos y creamos una nueva carpeta que va a ser 04-ejercicio 4. Damos clic allí adentro, aquí tenemos la tarjeta de ejercicio número 4 y este algoritmo se va a llamar 01-tabla multiplicar número. Damos enter, ahí lo tenemos guardado y podemos continuar con el siguiente ejercicio.